Bien, hermanos, en el culto de la mañana se enfatizó en uno de los propósitos que la Biblia muestra, es decir, la Biblia, que es la voluntad de Dios revelada, muestra, y es que la iglesia es el centro destinado por Dios para la adoración y la invocación de su nombre. Con invocación de su nombre, recuerde que es la oración. Así que el propósito que Dios le ha dado a la iglesia local en un lugar específico trasciende a lo opcional en términos de adoración, en términos de búsqueda de su nombre. Usted puede tener muchas opciones, pero Dios ha dado un solo propósito a la iglesia. En este caso hemos visto uno: la adoración y la búsqueda de su nombre. Y se convierte entonces la adoración en la misma esencia, en la misma naturaleza de lo que es la iglesia y por qué Dios la establece en un lugar para que le adoremos. Así que la adoración y la oración deben ser reguladas por la palabra de Dios. Esa regulación es fundamental para que haya una unidad entre nosotros, entre los miembros, con un propósito: para glorificar a Dios, para glorificar a Dios. Es decir, nos unimos, hermanos, regulados por la palabra de Dios, para llegar a ese fin en sí mismo, que es adorar a Dios y buscar su nombre. Así que, ¿cuál es la responsabilidad de usted como miembro que se anexó, que se añade a la iglesia, ante este propósito que Dios da de adorar y orar? ¿Cuál es? Mantener la llama viva de esa adoración y de la oración. Ese es un deber que usted tiene como miembro. Y no debe permitir que en su mente ni en su vida las circunstancias externas o preferencias personales o tradiciones humanas o comodidades lo distraigan de cumplir ese propósito por el cual Dios lo añade a esa iglesia. Recuerde que le dije que va a ser tentado en esto. Usted va a encontrar tropiezos para venir al día del Señor. Usted va a encontrar tropiezos para no orar en conjunto con la iglesia. Recuerde eso. Y usted, es su deber como miembro que se lleve a cabo eso en la iglesia. Así que, siguiendo con los propósitos bíblicos de la existencia de la iglesia local, vamos ahora a ver nuestro segundo propósito, que es que la iglesia es el centro de edificación divina para los miembros. ¿Cuál es el segundo propósito? Que es el centro de edificación divina para los miembros. Y note algo. No estoy diciendo que la iglesia es un centro, sino que es el centro de edificación divina dentro del propósito de Dios. Es decir, no es la iglesia uno entre muchos otros centros, sino que es el centro de edificación para los miembros. No es opcional. Está la iglesia más. Y recuerdan que en la mañana veíamos ¿qué es legalismo? El legalismo es decir, salvación más Cristo. Eso es un nivel un poquito más allá de los que abiertamente dicen que la salvación es por las obras de la ley. Entonces, para usted poder discernir que también es legalismo, es entender que muchos dicen salvación más. O decir santificación más. ¿Sí? En este caso, cuando Dios revela su palabra de qué es la iglesia y qué debe hacer la iglesia, cuando usted dice, bueno, para yo edificarme requiero la iglesia más otra cosa, usted está cayendo en dos lados: pragmatismo o legalismo.
Y para entender que la iglesia es el centro de edificación, vamos a mirar un texto que es muy conocido, que es eclesiástico, altamente eclesiástico. Vayamos a Efesios 4, del 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16. Amén. Bien. Y él mismo, Dios, constituyó a unos. ¿Quién los constituyó? Dios. Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Note cómo Pablo llama a aquellos que ponen la iglesia más para su edificación. Dice que llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean astucias, las artimañas del error. ¿Sí ver cómo llama esto? Cuando otros dicen, no, es que es la iglesia más otra cosa lo que nos edifica. Él lo llama ¿qué? Artimañas del error, astucias de hombres, que quieren desviar al creyente de esa unidad para adorar a Dios y ser edificado en la iglesia, porque ese es el propósito de Dios. Así que en estos versículos, ¿qué nos muestra acerca de Dios? Pregunto. Acerca de su plan para la iglesia local, que Él mismo pronuncia que debe ser llevado a cabo en la iglesia, ¿qué? La edificación de los miembros, de sus santos. Así que usted cuando se añade, bueno, permítame utilizar aquí el término de soberanía de Dios y decir, cuando Dios nos añade o nos une o nos anexa a una iglesia, ¿para qué cosa lo hace? ¿Para qué cosa lo hace? Sí, para adorarle, invocar su nombre, pero según el texto también, ¿para qué? Para ser edificados. ¿Ser qué? Edificados. ¿Para qué Dios da dones? ¿Quién es el que da dones? Dios. Dios da dones. ¿Para qué? Para que el resto del cuerpo sea ¿qué? Edificado. ¿Y cuáles son estos dones? Dice que apóstoles, profetas, esto por un tiempo. Apóstoles y profetas, esto fue por un tiempo. Evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué Dios te hace un miembro del cuerpo y que se conecte con otros como las coyunturas de tu cuerpo? ¿Para qué? Para que crezcamos, también utiliza esa palabra. Para que crezcamos. No solo para que seas edificado, porque puede haber edificación sin crecimiento. La sola palabra de edificación debe dar a entender que también lleva a cabo ¿qué? El crecimiento. Es decir, si una persona se está nutriendo bien y no crece, hay algún problema allí. Hay algo que está interfiriendo allí. El alimento no le está nutriendo para crecer. Entonces, si usted ve a un hermano que dice, no, es que yo he sido edificado aquí, pero no crece en el servicio, no pone al servicio de los demás sus dones, y usted ve que mantiene con esas mismas actitudes de desaveniencia al cuerpo, y lleva 5, 6 años, y este es miembro,
y uno lo disciplina y entra en disciplina y no cambia, entonces hay algo allí, un problema de atacar de raíz, porque va a perjudicar al resto del cuerpo, porque este no va a dejar crecer al resto del cuerpo. Leamos Primera de Pedro 2, del 4 al 5. Primera de Pedro, busque usted allí conmigo, Primera de Pedro 2, del 4 al 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed, una orden, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted va a ir entendiendo que sin edificación no puede haber una correcta adoración a Dios. Sin crecimiento de la unidad del cuerpo, si usted no se añade, usted va a afectar que esa iglesia donde Dios ha decidido ponerle, y que esa iglesia en ese lugar específico, iglesia local, no crezca, y usted va a ser ese responsable de que esa iglesia no adore como Dios ha dicho que se adore, porque usted no está siendo edificado. Así que, ¿para qué somos conformados como piedras vivas? ¿Qué nos dice el texto? Para ser edificados, para crecer en el Señor, para ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Sacerdocio santo. Cada vez, mis hermanos, que Dios en su poder y su soberanía funda una iglesia local, reúne un conjunto de creyentes, entre otras cosas. ¿Y qué fundó allí, mis hermanos? ¿Qué fundó allí? El centro, no un centro entre muchos, sino el centro donde los miembros que Dios coloca allí deben ser edificados en la fe. ¿Dónde? ¿Allí o en otro lugar? Allí. Mis hermanos, entonces usted va entendiendo que uno de los planes de Dios para la iglesia local, cuando las estableces, no es solamente un lugar donde se adora y se invoca el nombre de Dios, sino que es el centro que Dios eligió para que tú, miembro, seas parte de esa iglesia, para que tú te edifiques allí. Pregunto, ¿es tu esposa la idónea o es la esposa de otro hermano la idónea tuya? Creo que usted sabría la respuesta. La idónea es mi esposa, no la esposa de mi otro hermano. Ella es la que Dios me entregó. ¿Por qué usted, cuando piensa en la iglesia donde Dios lo añadió, no reconoce que esa iglesia es su idónea? Porque Dios lo puso allí. Es la idónea para usted, casa bien con su alma. Es el lugar donde Dios lo quiso traer. ¿O acaso usted va a decirle a su esposa, no, tú no eres mi idónea? ¿Qué haría su esposa? Está muy machito, ¿sí? Vamos a hablar con el pastor o los pastores. Diría algo así, ¿sí? Está muy rebelde. Bien. ¿Por qué a la iglesia que Dios te puso, Dios mismo te puso, no la consideras la idónea para ti? Y entonces buscas ser edificados por otros pastores, por otras iglesias. O tú no crees en la soberanía y providencia de Dios que te trajo acá. Entonces tú no crees en el Dios de la Escritura. Mis hermanos, si usted ha leído el Nuevo Testamento, permítame preguntarle, ¿dónde los creyentes reciben la edificación para su alma? Son preguntas. ¿Dónde los creyentes reciben la edificación para su alma? Te pregunto, ¿ves en el Nuevo Testamento algún seminario? ¿Ves
en el Nuevo Testamento universidades bíblicas y conferencias? ¿Ves este tipo de cosas? ¿Ves a la iglesia del Nuevo Pacto decir, vamos a tal conferencia porque allá va a estar el apóstol Pedro y en aquel otro lugar va a estar el apóstol Pablo? Donde hay una conferencia, ¿dónde lo ves en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto? ¿Lo ves? Te pregunto. Pregunto, ¿quiénes preparan el liderazgo de las iglesias? ¿Las universidades? ¿Los seminarios? ¿Quiénes? Nos muestra el Nuevo Testamento. ¿Quiénes preparan el liderazgo de las iglesias? ¿Quiénes, mis hermanos, atendían los problemas que se presentaban en esa congregación local? Según usted lee en el Nuevo Testamento, ¿quiénes atendían esos problemas? ¿Instituciones aparte? Hermanos, veamos un ejemplo. Pastor, tenemos una serie de familias que están sufriendo hambre. ¿Acaso no habrá una fundación que nos pueda dar mercados frecuentemente para estas familias? ¿Por qué, pastor, usted no habla con el edil del barrio para que haga eso? Para que esta gente pueda acceder a estos mercados. Te pregunto, ¿ves eso en el Nuevo Testamento? Mis hermanos, ¿dónde se solucionaban las cosas de las iglesias locales? ¿Quién prepara su liderazgo? ¿Dónde los creyentes iban para ser edificados? La respuesta es muy clara, mis hermanos. ¿En la iglesia qué? Local, hermanos. Algunas ayudas se pueden dar de vez en cuando hacia afuera. Estas cosas se pueden hacer de forma que honre la Escritura. Pero ¿cuál es mi punto? Que hoy día hemos perdido la noción de lo que es la iglesia local. Y la iglesia local se ha convertido en una institución o en una fundación o en un seminario. Se ha perdido la noción de lo que es la iglesia. Y mis hermanos, ¿hacia dónde miran hoy muchos de los miembros de la iglesia? Hacia afuera para su edificación. ¿Y saben qué es lo que dicen? Esa iglesia local no es para mí, no es la idónea para mí. Donde tú, Señor, me colocaste no es idóneo para mí, no es suficiente para mi edificación, no me es suficiente. ¿Dónde dice la Biblia que nos edificamos? En la iglesia local. Y esta es la voluntad de Dios, hermanos. Y esta es la voluntad de Dios. Esta es la tarea que Dios le dio a la iglesia, edificar a sus santos. Pregunto, ¿esta tarea se la delegó al internet? Y usted me entiende a dónde voy con eso. Todo apunta, mis hermanos, a que Dios le delegó esa tarea a la iglesia local. Toda su edificación para los santos se la delegó a la iglesia local. El alimento, la adoración, la invocación de su nombre, se la entregó a su iglesia local. Mis hermanos, eso no significa, por ejemplo, que nunca vamos a llamar a un predicador que nos predique. Pero la pregunta es, ¿cómo deberíamos invitar al predicador a que nos predique? Bueno, ese predicador debe venir subordinado a los intereses de esta iglesia local y que nos enseñe. No debe tener otros intereses por ahí extraños, ¿no? Como darse figura por internet o fama, ¿sí? No debe tener otros intereses por allí, mezclados, como en algunas ocasiones era un tema hasta político, ¿sí? Esta persona invitada debe venir subordinada a la iglesia local y no llega a la iglesia local a dar órdenes. Tiene que venir como un siervo de Dios para predicarle a esa iglesia ¿de quién? De Dios. Así que repito, la iglesia debe promover la edificación espiritual. La iglesia no es un centro de amistades meramente. La iglesia tampoco es un centro de ayuda social. La iglesia no es la institución que interviene en contiendas familiares a través del pastor, porque algunos podrían tener ciertos conflictos en la familia y dice, bueno, yo tengo un pastor que pueda arreglarnos las cosas. No, hermanos.
Hermanos, el pastor no está para eso. El pastor está para atender al rebaño que Dios le dio. Él está para predicar al rebaño, para velar por tu alma, pero no es un psicólogo. Claro que te puede aconsejar, por supuesto. No está para conseguir recursos para los pobres. Él no es un sociólogo. Él no es un sociólogo. Ni la iglesia es eso, mis hermanos. Ahora, no piense, y no quiero que con esto que le está diciendo, piense que la iglesia es inmisericordia a estas circunstancias, como que no tuviese misericordia a esto. No le decimos a la gente, ve con tu problema a otro lugar. Aquí no decimos eso. Pero sí que le decimos, ven y escucha, anéxate a la iglesia, y en ningún otro lugar vas a escuchar lo que aquí se va a escuchar, la predicación del evangelio. Eso es lo que tu alma necesita. Hermanos, muchos menos estamos para entretener. Déjeme decirle, mucho menos estamos para entretener. Unos dicen, ay pastor, ¿no tiene algo listo para los jóvenes? Es que los veo muy entretenidos en sus cosas. ¿No tienes una entretención para nuestros jóvenes? Es que ellos se entretienen en las cosas del mundo. Pastor, ¿qué tal si hacemos tal y tal cosa? Mis hermanos, la iglesia no es un centro de entretenimiento. No somos eso. Mis hermanos, si tú quieres que tu hijo aprenda algún arte, llévalo a otro lugar. Pero la iglesia no es el lugar para eso. La iglesia no es para eso. La iglesia está llamada para proveer ¿qué? El evangelio, para edificar a los santos en la palabra de Dios. Tú dices, ay, yo no quiero que me regulen la vida. Ah, pero sí quieren que tengan aquí una sede de entretenimiento para sus hijos. Y uno dice, pero qué contradicción. La iglesia está en su esfera ¿para qué? Para edificar en la palabra a los santos, para proveer del evangelio, para que los pastores velen por sus almas, por sus vidas, en cuanto a estas cosas espirituales. Pero ¿sabe qué sí encontramos en la iglesia? Por ejemplo, cuando un hermano se te acerca y te dice, hermano, estoy viendo que estás andando mal en el Señor. Dime cómo te puedo ayudar, cómo puedo orar por ti. Eso sí que le compete al contexto de la iglesia. Por eso es que es tan difícil que usted asuma una membresía con esta clase de mentalidad, que es la que hoy vemos. ¿Cuál es la mentalidad que hoy vemos? ¿Qué me va a proveer la iglesia si me hago miembro? ¿Qué me va a proveer ella si me hago miembro? ¿Qué me va a dar? ¿Qué voy a recibir de ella si me hago miembro? Ese es el problema cuando usted asume una membresía de esa manera. La Biblia es muy clara en decirnos que nos edifiquemos mutuamente. ¿Qué le comunica a usted esa palabra mutuamente? ¿Que es el pastor el único que lo edifica? ¿Que es el hermano o hermana que usted tiene a su lado izquierdo o derecho? ¿Que solamente él? No, usted también hace parte de ello. Si no hace parte, no está unido al cuerpo de Cristo como debería, para que crezcamos, como nos dice Efesios. Y tal vez usted siempre está pensando cuando llega a la iglesia o se hace miembro en decir, deme, quiero recibir, pero usted no quiere dar. Entonces usted no ha entendido, según la Escritura, según la voluntad de Dios, qué es la iglesia local y para qué usted se hizo miembro. Así que hoy se lo estamos diciendo por la Escritura, somos el centro de edificación mutuo. Alguno puede estar pensando, y es que eso acontece mucho, y lo digo con respeto a mis hermanos ancianos, mayores de edad, que dicen, es que soy una pobre oveja, yo no sé la teología, que sabe el pastor, que sabe tal hermano más joven. Algunos tienen este pensamiento, pero voy a hablarles de un testimonio que comentó una vez un pastor. Dice que una hermana de edad, que cuando le saludaba, era para él casi un sermón continuo que ella le daba a él. Ya que ella decía, pastor, he estado orando por usted, por tal y tal cosa. Ella no sabía teología, pero en los días que estuvo en la tierra,
me edificaba a mí grandemente como pastor. Ella no estaba diciendo, pastor, usted que nunca me visita. Este pastor decía que él la visitó durante el tiempo que ella vivió, la visitó 3 veces. Pero ella nunca decía esto. Más bien, ¿cuál es el punto que mostraba? Que ella hacía parte de esa edificación mutua y que ella también se veía como alguien que podía edificar, ¿quién? Al pastor. ¿Y cómo? Con su oración. Y el pastor humildemente reconocía, esta mujer me edifica con su oración cada vez que se me acerca y me saluda. Con esto, hermano, derriba usted esa creencia de que porque usted no sabe teología, usted no puede edificarnos. Recuerden el débil en la fe. El débil en la fe hay que recibirlo. Usted debe hacerse recibir, porque usted ayuda a nuestra edificación. Si no hubiesen débiles en la fe, ¿habrían fuertes en la fe? Pregunto, ¿y que sostengan la carga del débil? Hermanos, no. ¿Cómo sería esta iglesia de unos con otros si todos fueran fuertes? La Biblia entonces nos enseña que la iglesia lugar es el lugar designado por Dios para recibir edificación espiritual, así como las piedras vivas que forman parte de un templo espiritual. Nosotros como miembros de la iglesia somos edificados para ofrecer adoración y oración a Dios, primer propósito, con sacrificios espirituales aceptables a Dios. Pero note que la edificación es un proceso continuo que nos lleva a crecer en el Señor y alcanzar la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que unánimemente adoremos al Señor, para que usted adore mejor al Señor. Ahora quiero preguntarle, con esto de Efesios, cuando usted se sienta a examinar, usted se pregunta, ¿por qué no estoy creciendo? ¿Por qué no estoy creciendo? ¿Sabe por qué? Porque usted no está en la unidad, porque usted no se ha añadido a la iglesia, no se ha anexado a ella. Y como no está en la unidad con la iglesia, entonces no podrá mejorar en la gracia del Señor. Por así decirlo, su adoración a Dios no mejorará. Y su adoración a Dios será pobre y no cumplirá con los propósitos por los cuales Dios le salvó y lo quiso poner en esa iglesia. Mi hermano, hermana, usted es edificado para que viva en unidad con la iglesia y en unidad con ella adore. No crece, mi hermano y hermana, no crece usted, no a causa de que en esa iglesia no se le edifique por la palabra. No crece es porque no se une a la iglesia ni se compromete con la adoración de esa iglesia. Por eso es que usted no crece. Y usted ha notado que muchos terminan, no, es que iglesia yo no siento que soy edificado. Uno le pregunta, ¿usted se comprometió con esa iglesia? Sí, mi compromiso era simplemente venir los cultos de adoración. Y a los cultos de oración venía, bueno, no. ¿Y usted sabía la necesidad de su hermano para orar por él? Oiga, no. ¿Y usted sabía con qué luchas usted tenía? ¿Qué pecados está? No. Ah, hermano, ¿eso es culpa de quién? Suya. Suya, hermano. Mire, le pregunto, aún en las peores congregaciones donde usted y yo salimos, usted en algo fue edificado. Ahora, ¿cuánto más, si usted se une a una iglesia bíblica, cuánto más no sería edificado usted? Claro, pero esta edificación es un proceso. Es un proceso, como el pastor decía, nos raspamos. Hay un lado que es algodón y hay otro lado que es, ¿qué? Lija. Y en esa lija nos vamos creciendo, asemejando y más va aumentando esa parte de algodón. Es un proceso, hermano, para usted ir creciendo. Por tal motivo usted puede concluir por la Escritura que por su falta de anexarse a la iglesia, de conformidad con la iglesia o de conformidad con los propósitos de Dios para la iglesia local, usted no es edificado. Y por eso culpa usted a cualquier otro menos a usted mismo.
Y así se comienza a levantar la tendencia hoy de muchos. ¿Sabe cuál es la tendencia hoy de muchos? De buscar la edificación, ¿dónde? Fuera de su iglesia local. Cuando el propósito o la voluntad de Dios, para que quede claro, es que usted se una a la iglesia local para que así de esa manera, unido las coyunturas a un cuerpo, sea que edificado mientras adora a Dios. Mientras adora a Dios. Así que es necesario que usted, como miembro de la iglesia local, asuma esa actitud. ¿Cuál actitud, mi hermano? De servicio mutuo. De servicio mutuo. Y no venga con la actitud de solo recibir, sino venga la actitud de dar. Ahora, muchos tienen la actitud de dar porque se creen mucho. Y finalmente eso no es servicio en amor y no va a ayudar a edificar. La iglesia no es un lugar de consumo espiritual. ¿Y por qué uso esa palabra de consumo espiritual? Porque todos hemos caído en esa tendencia, hermano, de constantemente estar buscando información espiritual, ya sea en internet, en otro lugar, un consumo espiritual. Como hay consumo material en exceso hoy, hay consumo espiritual hoy en exceso. Y usted tiene en su mente un montón de cosas que ni siquiera han cerrado en su mente el entendimiento. Y por eso cuando la iglesia comienza a enseñarle estas cosas, usted choca. Uy, no es que yo he escuchado esto del otro y la interpretación de este otro. Y he escuchado la de este otro y la interpretación. Hermano, un buen consejo de un pastor que me dio fue, ¿dónde Dios lo puso a usted? En esta iglesia. Hermano, trate de entender en esa iglesia donde Dios lo puso a usted. Y cuando usted la entienda y comprenda cómo ellos entienden la escritura, cómo la están viviendo, cómo regulan su adoración, haga el ejercicio. Pero déjame decirle que eso va a tomarle tiempo y vida para que usted entienda. Porque esa iglesia no es perfecta y no ha tenido el entendimiento de todo. Así que usted va a tener un trabajo constante de entender por qué la iglesia va teniendo ciertos cambios conforme a la escritura. Ay, antes no entendíamos esto, ahora ya lo entendemos y vamos caminando. Así que, hermanos, deje el consumo espiritual a un lado. Es necesario que los miembros asuman esa actitud de servicio, de entender mi iglesia local, para que contribuya al crecimiento y no sea usted ese problema que no deja que los demás crezcan. Vamos al tercer punto. Este es el último propósito bíblico, el cual Dios muestra en su escritura para las iglesias locales. Cuando Dios establece una iglesia local, la establece como el centro de proclamación divina. El centro de proclamación divina. Ya hemos visto que cuando Dios establece una iglesia local, ¿qué es lo que quiere? Que su nombre sea adorado, que su nombre sea invocado, que en un lugar específico esa iglesia adore a Dios, pero que también se edifiquen los santos por medio de los hombres que el Señor levanta. Y Dios quiso también colocar en ese sitio geográfico un lugar donde se proclame el Evangelio. Hermano, piense en esto. ¿Usted cree que el Señor no es muy misericordioso en este sector o con este sector? Que el haber establecido en este sector esta iglesia, el haberlo traído usted a esta iglesia, al haberse hecho miembro, que haya encendido una luz aquí en este sector, una luz tanto como usted y yo también nos estamos refugiando. Fíjese bien, luz que no está en todo lugar, porque Dios quiso levantarla aquí y no en otro lugar. Ni en todas ciudades como de Colombia. Dios tuvo misericordia de este sector. Así que claro, usted es una misericordia de Dios para este sector. ¿Se ha visto así alguna vez? Decir, yo soy luz, lumbrera para este lugar. Yo soy una misericordia de Dios que me añadió a esta iglesia y puedo ser luz en este sector. ¿No es misericordioso y bueno Dios que este sector hubiera podido quedarse en su ignorancia? ¿Acaso no se lo merecían, hermanos? Pero Dios en su misericordia ha puesto una luz
un candelero acá, hermanos. Y pregunto, ¿de qué manera nosotros alumbramos? ¿No es a través de nuestra adoración en conjunto? En que cada domingo usted fielmente venga, por ejemplo, como el caso le sucedió al hermano Johnny, que estaba perdido y que seguramente no hubiera podido encontrar si no se hubiera encontrado con Ana. ¿De qué manera, mis hermanos, nosotros alumbramos? Adorando a Dios, cantando, exponiendo la palabra aquí. ¿Acaso es por nuestro vestir? Bueno, algunos podrían decir, uy, tiene un vestimento tal, sí. Pero ciertamente alumbramos como predicando el Evangelio, hermanos. Cuando usted habla el Evangelio en el sector donde Dios ha puesto esa iglesia, está irradiando luz, está trayendo luz donde antes no había. De hecho, pareciera que es el lugar más caliente de todo Cali. Esa luz que da chispa que llega aquí para el más caliente. Haga de cuenta, eso es una iglesia para el Señor. Cuando el Señor desde allá arriba de lo alto ve nuestra iglesia, la ve así con esta luz como está pegando hoy. Hermanos, el Señor ha tenido mucha misericordia de muchas familias de nosotros. Usted podría estar diciendo, pero Pastor Jaime, es que he insistido a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, y no vienen a la iglesia. Bueno, sígalo haciendo y deje que Dios se ocupe de eso. Sígalo haciendo. Pero usted simplemente traiga luz a esos hogares. Dice el pastor, miren, personalmente bendigo el día cuando aquel hombre fue y me habló de Dios, era un misionero y ojalá pudiera encontrarme en el cielo, porque a través de ese hombre, en ese lugar donde yo vivía, ha tocado a una generación completa. A una generación completa. Pregunto, ¿no es misericordioso Dios al utilizar ese hombre, el cual abrió su boca en ese lugar, en ese sector, para decirle que es un pecador y requiere de Cristo? No para decirles que fue por mi ejemplo que este hombre llegó a Cristo, no. Este hombre testificó de Cristo y Dios se ocupó del resto. Cuando abrimos nuestra boca, cuando hablamos con el vecino, cuando el de la tienda de nuestro sector nos pregunta ¿quién eres? Y tú puedas decir, soy alguien que te trae la luz. Soy alguien que te trae el Evangelio. El resto no me importa. ¿Quién soy yo? A usted no le importa. Pues tampoco tan grosero, ¿no? Pero usted amablemente le dice. Hermano, cuando todas estas cosas pasan y damos testimonio de la fe, ¿qué estamos trayendo en el sector? ¿Acaso no es luz? ¿Acaso no somos como que en esa punta de esa montaña somos como aquel que el Señor pone para alumbrar el resto? ¿Usted se ha visto así? Así que tenemos una responsabilidad con la iglesia, con Dios, pero también con nuestro sector. Miremos detenidamente el versículo de Primera de Juan 2:9. Primera de Juan 2:9. El contexto es eclesial. ¿Cómo lo sabemos? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis, ¿ves el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Vamos a anunciar las virtudes de esta iglesia? No, para anunciar las virtudes ¿de qué? De Cristo. Y eso usted le debe preocupar. Usted no debe ir poniendo banderas en este sector de la Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios. Eso, hermanos, eso es vano. Eso es orgullo. A nosotros queremos llevar la bandera de ¿quién? ¿Se acuerdan? Estar por Cristo firmes. ¿La bandera de quién? De Cristo. Y este es un contexto eclesial, porque le está hablando a la iglesia, no a gente en particular. Es a nosotros
Nosotros como cuerpo anunciamos esas virtudes, mas vosotros sois. Y estos hombres fueron puestos ¿para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Hermanos, usted se pregunta, ¿por qué no hay un grupo aquí dentro de la iglesia? Un grupo dentro de la iglesia de evangelismo. Porque todos somos ¿qué? Ese grupo de evangelismo. Así que no me diga, hermano, hagamos un grupo. Cuando tuvimos el tiempo de salir al evangelismo, jamás se llamó a eso el grupo de evangelismo. Ese no es el entendimiento que arroja. Si usted hace eso, entonces usted está diciendo, este grupo es simplemente el que cree en Cristo y es el único que debe proclamar. No, es toda la iglesia, más vosotros sois. Es toda la congregación, hermanos. Vamos a 1 Tesalonicenses 1, 4, 8. Primera de Tesalonicenses 1, del 4 al 8. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha ¿qué? Extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Qué le muestra esto? Que era toda la iglesia, el grupo que proclamaba el evangelio. No la iglesia y un grupito aparte. Aquí vemos cómo a través de la iglesia local el evangelio llega a otros sectores, a otras regiones. Dios nos permita, hermanos, que el día de mañana, a través de esta iglesia, enviemos misioneros. Pero lo que importa en este momento, ¿qué es? Ser en este sector luz, luz en este barrio. Y que de esta iglesia nazcan, ¿qué? Misioneros, misioneros. Salgan misioneros. Permítame terminar con esto. Dios señaló los propósitos que tiene con las iglesias locales. Él lo señaló, lo hemos visto en la Escritura. Así que la iglesia no es lo que nosotros queremos que sea. No es el ideal que usted tiene en su mente que quisiera que fuera la iglesia. La iglesia es lo que Dios dijo que es. La iglesia no hace lo que los miembros quisieran que ella fuera o que hiciera. La iglesia hace lo que Dios dijo que ella debería hacer. Y todos deberíamos responder a eso, amén. Amén. La iglesia no gasta sus recursos humanos y materiales y los dirige en la dirección que a ella le parece que deberían ir. Ahí caeríamos en el activismo que tanto criticamos y aborrecimos. La iglesia usa sus recursos direccionándolo en los propósitos que Dios ha dicho que debe llevar a cabo la iglesia. Hermano, no podemos sacar de los recursos, por ejemplo, materiales como para celebrar el Día de la Madre o el Día del Padre. Los recursos de la iglesia deben ser usados ¿para qué? Para los propósitos que tiene una iglesia. ¿Ya va entendiendo? ¿Para qué debo usar estos recursos económicos como ofrendas y diezmos? Para estos propósitos. ¿Cuáles son? Adoración y oración. Edificación y sostenimiento y proclamación de la palabra, misiones y sostenimiento del pastor y otras cosas que se añaden a estos tres propósitos generales. Tal vez usted se pregunta de qué manera el dinero aporta para el reino de Dios. ¿En qué se usa?
Seguramente podríamos rastrear más destinos que han quedado registrados en la palabra de Dios acerca del uso de las ofrendas y diezmos. Pero vamos a ver algunos pasajes que nos va a mostrar esto. Y aquí ojo a los que manejan esos fondos. Esto es clave para aquellos y para que todos entendamos en qué se deben usar esos recursos. Conforme a la palabra, ¿no? Vamos a Ageo 1.4. Ageo 1.4. ¿Acaso es el tiempo para que vivas en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? ¿Qué principio vemos allí para el uso de los recursos? Bueno, las ofrendas fueron usadas para el cuidado del lugar donde se adora. O sea que, claro, debemos cuidar el lugar donde se adora. ¿Sí? Debemos cuidar. ¿Usted qué haría si este lugar no tiene ventiladores, por ejemplo? Perseveraríamos, por supuesto, haríamos el gran esfuerzo, pero sería difícil, ¿sí? O que en este lugar no tuviéramos techo, que llueva y haga este sol, pobre el predicador, ¿no? Todo el tiempo estuviera negro, ¿sí? Del sol, ¿no? Quemado estaría, ¿sí? O que no tuviéramos esta parte de acá, entonces también sufriríamos. Bueno, hay lugares que son así y así se congregan aún. Pero que se puede sacar los recursos para allí, claro, hermano. Vamos a Gálatas 6:6 para ver para qué más. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Esto debe unir unido con 1 de Timoteo 5:17-18. Los líderes que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. Esta palabra de doble honor, mis hermanos, uno creería que fuera como una doble reverencia, como que yo me inclinaría. No, doble honor aquí particularmente es que sea pagado. Y dice que especialmente los que se dedican o sus esfuerzos a la predicación y la enseñanza. Pues la escritura dice, no pongas bozal al buey que trilla. El trabajador tiene derecho a su salario. Entonces, ¿para qué se deben usar esas ofrendas y esos diezmos? Para el sostenimiento. Y aquí una luz de este pasaje. Hay dentro de la pluralidad de ancianos hay unos que se dedican por sus dones a predicar y enseñar la palabra. Hay otros ancianos que no, que de vez en cuando están allí, pero ustedes ven que van y visitan a los hermanos en las casas. Están prestos para ayudar a los hermanos, auxiliar a los hermanos en situaciones de consejo. ¿Sí? Es decir, donde no llegan estos dones de predicación y enseñanza, que son los que más revela la Escritura, hay otros que sí tienen, otros pastores que sí tienen alcance. Tercero, 1 Corintios 5, del 3 al 8. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a poner en práctica su religión, cumpliendo sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. La viuda desamparada, como ha quedado sola, es decir, no tiene hijos ni nietos, pone su esperanza a Dios y persevera noche y día y en sus oraciones y súplicas. En cambio, la viuda que se entrega al placer, ya está muerta en vida. Encárgales estas cosas para que sean intachables. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La ayuda, hermano, de esas ofrendas y diezmos debe ser dirigida a miembros de la congregación que tengan necesidades y que carezcan de familias que los apoyen. Cuarto, para ayuda a los santos necesitados en otros lugares. Hechos 11, 27, 30. Para ayuda a los santos necesitados en otros lugares. Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos,
Cada cual enviaría ayuda a los creyentes que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los líderes religiosos por medio de Bernabé y de Saulo. Y mire que dice según, esa palabra según da un espacio, donde pues si la iglesia no tiene para ayudar a otros santos necesitados, pues hermano, no podemos, ¿sí? Dice según da un espacio, se estira un poquito y dice, uy, es que no, hermano, es que no hay. Primero debe sostenerse ¿qué? A los de la familia en la fe, la iglesia local. Si no hay, hermano, no hay. Lo sentimos, hermano. Oraremos para que el Señor provea vía otras iglesias locales la ayuda. Pero esto es según los recursos y no es algo que se debe hacer siempre. Quinto. Y mire a dónde se llevaron las ofrendas, a los líderes religiosos, o sea, a los ancianos de esa congregación. Y no fue aquel misionero que tal, no, fue a quienes, a los ancianos de la iglesia, para que ellos en el discernimiento que el Señor ha dado a esa iglesia local, lo administre, si lo quiere dar a quien está mandando, o requiere ello las ayudas para el sostenimiento de otro pastor, de uno de los pastores de allí, ¿sí? Quinto, para el mantenimiento de misioneros. Entonces Filipenses 4, del 10 al 16. Ya nos cogió el tiempo ahí, usted lo tiene. ¿Cómo está? Ah, ok. Entonces es Filipenses 4, del 10 al 16. Hermanos, puede que usted piense que es una reducción dramática de lo que es la iglesia. Pero hermano, lo que nos muestra Dios en su palabra, en su voluntad soberana, es que esto es la iglesia. Esto es la iglesia. Ese es el deber, el propósito de la iglesia. Usted quisiera en sus emociones que la iglesia hiciera más, ¿cierto? No. La membresía es precisamente la actividad de un creyente comprometido y sostenido con estos tres propósitos. ¿Cuáles tres propósitos hemos visto hoy? Adoración e invocación del nombre de Dios, edificación, proclamación del evangelio. Ese debe ser el compromiso de un miembro cuando se anexa a la iglesia. Me voy a comprometer con esta iglesia local donde Dios quiso ponerme en adoración porque lo veo en la escritura. Para eso Dios puso esta iglesia local. Y voy a crecer en ella en adoración. Y me comprometeré a los cultos a venir. Evidentemente hay momentos de sensibilidad. Para edificación me voy a comprometer con esta iglesia a entender, a comprender, a participar en el caminar que Dios particularmente le está dando a esta iglesia. Entonces usted va caminando como esta iglesia, el Señor le va dando luz. Y para la proclamación del evangelio, el sostenimiento, misiones. Así que se nos muestra la voluntad de Dios. Fuera de esto, mis hermanos, oiga bien, fuera de esto, de estos propósitos que Dios los pone, la iglesia no obtendrá la bendición de Dios por la palabra escrita. Es decir, usted está saliendo de la escritura. Es decir, no hay respaldo bíblico para que usted haga ciertas cosas si éstas no se conforman a la escritura. Así que si usted quiere ser miembro de esta iglesia, usted se comprometerá de manera sostenida ¿a qué? A adorar a Dios como Él manda en su palabra, a ser edificado en su iglesia local y a proclamar la palabra de Dios. También como vimos en Hechos, ¿a qué? A perseverar en la doctrina, en el partimiento del pan, en la comunión los unos con los otros. También usted se compromete a ello, si quiere ser miembro de esta iglesia. Esa es la obra de Dios que hay que hacer, mis hermanos. Esa es la obra de Dios que hay que hacer. Le pregunto, ¿por qué quiere poner más cargas? ¿Acaso no sería tradiciones de hombres? Si usted quiere salirse de esto. Le pregunto, ¿usted puede con esto? ¿Con estos tres propósitos puede en su vida? Pregúntese. ¿Le cuesta? ¿Y quiere poner más cargas? ¡Ay! Ministerio de jóvenes, ministerio de niños, ministerio de caballeros, ministerio de varones, ministerio de mujer. ¿Por qué quiere poner más cargas?
Y a eso los miembros se deben comprometer, a lo que Dios ha dicho. Esa es la membresía bíblica. Usted no podrá entender qué es la membresía bíblica si no entiende para qué Dios lo puso y puso esta iglesia local en este sector. Recuerde una vez más los propósitos de Dios para su iglesia local, para que cuando se añada a la iglesia entienda que usted se compromete a la adoración, la edificación, la proclamación de su palabra, la perseverancia en la doctrina, la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Así, mis hermanos, que Dios nos ayude a perseverar en esto y no salirnos de lo que el Señor ha dicho, que es los propósitos de la iglesia local. Oremos, hermanos. Señor, nos sorprendemos al darnos cuenta que es tan sencillo ver el plan tuyo para la iglesia local y nos hemos dado cuenta que nosotros somos tan complicados, Señor, por nuestro pecado, nuestra carne, quisiéramos tantas cargas. Y aún, Señor, poniéndonos en un lugar de no bendición al querer hacer algo que tú no has ordenado a la iglesia hacer. Ayúdanos a conformarnos a estas verdades, Señor. A adorar, Señor, como tú quieres que te sea adorado. A ser edificados mutuamente, Señor. Dejar de ver la iglesia como uno de los centros de mi capacitación espiritual. Ayúdame a ver la iglesia como el centro de mi edificación y alimento, donde mi alma se regocija, donde aprendo de mis hermanos débiles y de mis hermanos fuertes. Y cada uno de ellos me provee entendimiento, forja mi carácter y me hace a la imagen de Cristo. Ayúdanos a comprometernos a proclamar tu evangelio y ser luz en este sector, Señor. Te rogamos la bendición que nos des de abrir nuestra boca para que este sector sea bendecido con muchas almas llegadas a Cristo para tu gloria, Señor. No quites tu rostro de este sector, Señor. Pero si a bien te place, Señor, que por bien de esta iglesia seamos movidos, entonces danos luz y dirección para entender que estamos caminando conforme a tu designio providencial, Señor. Te pedimos una gracia especial para perseverar en este día y el resto de semana, porque muchas serán las tentaciones y dudas que vendrán al haber expuesto esta enseñanza, Señor. Encontraremos muchos tropiezos, pero ayúdanos a estar vigilantes, atentos a lo que hoy se nos ha enseñado y cómo las circunstancias tal vez tú vas a permitir para que seamos probados en estas cosas que hemos aprendido. En el nombre de Jesús quedamos. Amén.